pues ese privilegio, Padre, de poder tener el acceso, Padre, a tu presencia. Es gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el acceso, el privilegio de poder entrar confiadamente, como dice tu palabra, Señor. Hoy te pido que nos des gracia, que nos des misericordia, Padre, para poder compartir, Señor, este tiempo con mis hermanos y podamos ser edificados a la luz de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pido que me des gracia, que me des sabiduría, que le des entendimiento a mis hermanos, que tomes el control de este auditorio, Señor, para que podamos recibir, Padre, lo que tú tienes en esta noche para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y te voy a invitar a que puedas acompañarme en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Ahí está el tiempo. Amén. Y cuando lo tengas puedes decir un amén. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia a la casa de Dios? Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. El tema de esa noche hemos estado hablando, el pastor ha estado hablando una serie de mensajes acerca de restaurando el sacerdocio y ha estado hablando acerca de muchas deformidades de carácter que tenemos. Pero en esta noche yo quería compartir con ustedes, entrando en esa línea de restaurando el sacerdocio, a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y nos damos cuenta aquí a la luz de la palabra de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos hace ese énfasis de que nada de lo que padecemos nosotros, Él no lo padeció en nuestra semejanza. Porque si sabías que Dios habitó en este mundo como un hombre a semejanza de nosotros y padeció las mismas cosas que tú y yo aquejamos a diario. Así que no tenemos, y lo mejor de eso, que en el versículo 14 que leíamos aquí hablaba acerca de que Él traspasó los cielos como un hombre, ascendió al cielo y traspasó los cielos, y como semejanza de hombre, pero que sin pecado ascendió al cielo. Y tenemos, gracias a su sacrificio, que no es poco. En esta noche el énfasis de poder hablar de Jesucristo como el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre es que nos dio el privilegio a través de su muerte de poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Así que eso es el tema de esta noche, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Y una de las cosas que Dios me remarcaba a mí, y estaba en los tiempos en el cuarto de oración, en nuestro tiempo de poder buscar a Dios, en nuestros tiempos de intimidad, cuando abrimos la escritura, cuando abrimos nuestro tiempo de oración, cuando abrimos la palabra de Dios, es cuando Dios va a remarcar algo a tu vida, y es algo que va a cimentar tu vida fuertemente, porque tu fundamento como hijo de Dios tiene que estar en la palabra de Dios, no en cosas que se salen incluso fuera de nuestro alcance. Entonces, cuando Dios quiera remarcarte algo a tu vida, Él va a hacerlo primeramente cuando tú abras la escritura y tengas tu tiempo de oración. Entonces Dios, en estos tiempos de oración, en la casa de oración, que te invitamos a que puedas venir los días martes, pero también en tus tiempos de meditación en la palabra en tu casa, Dios ha estado hablando fuertemente a mi vida sobre este sacerdocio de Jesucristo que Él nos mostró. Y también en el libro de Éxodo,
25, 26 y 27, el pastor explicó la ley sacerdotal que venía de Aarón y luego también nos damos cuenta. No voy a hablar específicamente de eso, pero sí de cómo Dios le da instrucciones a Moisés para hacer un tabernáculo donde more su presencia. Si te recuerdas de que hace unas semanas yo compartí contigo un mensaje que se llamaba ser hospedadores de su presencia, y donde mora su presencia es en ti y en mí. Nosotros somos el templo de Dios, somos los que moramos ahora donde mora la presencia de Dios, nosotros como piedras vivas. Entonces, pero Dios le dio una ordenanza a Moisés de ser un tabernáculo donde morara la presencia de Dios. Pero luego te voy a compartir estos versículos donde Hebreos dice que fue una sombra, y esas instrucciones que Dios le da, te voy a invitar a que tú en tu casa puedas leer Éxodo 25, 26 y 27, que es donde está toda la ordenanza de cómo iba a estar estructurado ese tabernáculo, que iba a ser una sombra del tabernáculo que Dios quería levantar. Pero también en Hebreos 9 nos da la instrucción, nos da la manera en cómo ese tabernáculo funcionaba. Y era que había tres fases o tres lugares como estaba dirigido ese tabernáculo. Y el primero era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era aquel lugar donde había un altar de bronce. ¿Has escuchado esa alabanza, no? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Pues está en la Biblia. Entonces, podemos darnos cuenta de que ese altar de bronce estaba en el atrio y era donde se ofrecían los sacrificios, era donde venía el pueblo a ofrecer sacrificios. En ese atrio tenían acceso todas las personas del pueblo para ofrecer sacrificios a Dios, donde estaba el atrio, donde estaba ese altar de bronce. Y luego seguía el lugar santo, que era la primera parte de la habitación de la tienda, donde solo los sacerdotes podían entrar. Y en él estaba un candelero de oro, una mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y simbolizaba esa comunión que tenía Dios con el servicio sacerdotal. Pero en el lugar santísimo, que es donde entraba solamente el sumo sacerdote, era la habitación más interna y sagrada, y separada del lugar santo por un velo. Solo el sumo sacerdote podía tener el acceso una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo del pecado. Y contenía el arca del pacto y simbolizaba la presencia de Dios y la reconciliación con el hombre, porque el sumo sacerdote era lo que hacía: traía el corderito y rociaba el altar para poder ofrecer sacrificio por el pueblo, por el pecado del pueblo. Entonces, en Hebreos 10, capítulo 1, nos dice así. Si lo puedes anotar, si gustas, para ir avanzando en el tiempo. Dice así, y esta versión no es la Reina Valera, pero sí es la Nueva Traducción Viviente, que dice así: en el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenué, un anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Está ahí atrás. Y luego dice el 2: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Dice el 9: aquí estoy a hacer tu voluntad. Esto dice Jesucristo. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios, mira, ¿de quién fue? La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué? Santos. ¿Cuándo? Una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad del Padre
de enviar a su Hijo Jesucristo, el Padre que es inmenso, que es poderoso, que nadie lo ha visto, que no cabe en el razonamiento humano, que aún los científicos se vuelven locos, que aún los ateos tienen que hacer un movimiento de algo que no pueden ni entender ellos mismos. El Padre dijo, ¿sabes qué? Mi voluntad es que a través del sacrificio de mi Hijo nos hizo santos a través de su sacrificio, a los que le recibieren, a los que creyeran en Él una vez y para siempre. Y el primer punto que yo quiero tocar contigo en esta noche es que todo lo que Jesucristo es, poder poner ese énfasis en nuestra vida, en nuestro corazón, de que no menospreciemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a través de entregar su vida y darnos vida en abundancia y darnos la salvación en Él. Y el primer punto que quiero tocar contigo es que es a través de los méritos de Cristo es que nosotros hemos alcanzado redención, es que hemos alcanzado la salvación. Y yo sé que tú podrás decir en esta noche, yo ya conozco de la salvación, yo ya conozco ese tema, yo ya lo sé en mi vida, yo ya sé que Cristo pagó, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito y que Él me ama con amor eterno, y yo ya lo recibí en mi corazón y estoy en esta iglesia. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer al sumo sacerdote que nos dio el acceso ante su presencia, y que por Él estamos en este lugar, y que a Él hemos venido a adorar, y que a Él hemos venido a exaltar, y que no estamos aquí porque fue nuestra voluntad, porque fue nuestras fuerzas, porque fue que yo quise venir. Es porque el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, Él nos hizo merecedor de su reino. Y nos vamos a dar cuenta aquí en la escritura, Él les está diciendo, el templo de Moisés solo fue una sombra de lo que de aquello. Aunque el sumo sacerdote viniera y entrara una vez al año, él no podía apagar los sentimientos de culpa. Aunque el pueblo viniera y ofreciera en los atrios un sacrificio porque se sentían mal, porque sentían culpa, pero tuvo que haber alguien que pudiera pagar una sola vez con su cuerpo, con su sangre, en lo que participamos de la Santa Cena. Ya ves, lo importante que tiene también el valor de la Santa Cena, de poder ser partícipes de su cuerpo, de su sangre, porque Jesucristo, el sumo sacerdote, nos da el acceso. No solo nos salva, sino que ahorita nos vamos a dar cuenta por medio de su palabra los privilegios que a través de los méritos de Él, no porque seamos muy buenos, no porque seamos muy talentosos, no porque tengamos mucha sabiduría, entendimiento, gracia, todo lo que tenemos, todo lo que tú puedas sobresalir en esta tierra, es porque Cristo así le plació, así te creó con esa gracia. Pero es a través de su Hijo Jesucristo que se sujetan todas las cosas, y Él es el que nos da el privilegio y el acceso en esta noche, y es a través de los méritos ¿de quién? De Jesucristo. Así que Cristo ya pagó el precio con su sangre y muerte en la cruz. Este es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Él pagó el precio. Y puedes ir conmigo a Hebreos 9, 24 y 25. Hebreos 9, 24 y 25. Perdón, hermanos, disculpe. Sí, se siente mucho calor, la verdad. Amén. Hebreos 9, 24 y 25. Que dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Entonces, entender el por qué Jesucristo, el sumo sacerdote, ya pagó el precio una sola vez y entender la dimensión de lo que nuestro Padre hizo. Primeramente, lo que el Padre dispuso en su voluntad de enviar a su Hijo para que se volviera carne y ser molido por nosotros, ser molidos por nuestros pecados. A veces como que lo tomamos muy en poco, lo tomamos muy en vano, lo vemos demasiado como algo muy ligero, que no podemos entender la magnitud de la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre, de poder recibirlo a Él, de poder recibir ese regalo de parte de Dios. Y es que Jesucristo, su Hijo, se presentó ante el Padre, ascendió a los cielos, porque cuando descendió a las profundidades del Hades no se halló pecado en él. Entonces tuvo que subir al cielo, porque no se halló pecado, venció la muerte, le quitó las llaves de la muerte al Hades y ascendió al cielo para darnos vida a todos los que le recibieron. Así que en esta noche voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí han recibido al Señor? ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí, si Cristo viene, te vas con Él? ¿100% seguro? ¿Por qué 100% seguro? Porque Cristo pagó el precio. Pero tampoco hoy nos vamos a dar cuenta. A veces se ha escuchado esta pregunta, ¿no? De que se nos hace, ¿has oído esa salvos siempre salvos? De que la salvación no se pierde porque a ti no te costó nada. Eso es lo que significa gracia. Gracia es un don de Dios, es un regalo que no merecíamos, pero que lo pagó ¿quién? Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, ascendió hacia el Padre y está a la diestra de Dios. Y ¿sabes qué más? Intercede por ti, por mí. ¿Y sabes qué más? Lo hace de día y de noche. Entonces está esta frase o esta realidad del mundo, entre comillas, o esta falsa doctrina, si se puede llamar de esa manera: salvos, siempre salvos. Y creo que entre nosotros, entre los hijos de Dios, tal vez te has preguntado: ¿y será que puedo perder la salvación? ¿Y será que los cristianos, si peco y luego regreso, será que la puedo perder? Entonces tenemos esa todavía duda en nuestro corazón de que si somos salvos. Esa parte la entendemos, porque decimos: oh, si Dios es el que pagó ese precio, que sobreabunde la gracia, ¿no? Que sobreabunde el favor de Dios. Pero Romanos dice que en ninguna manera, porque ¿cómo vamos a menospreciar una salvación tan grande? Y es lo que te digo, lo que Cristo hizo. Cuando nosotros vemos en poco, y nos vamos a dar cuenta ahorita a la luz de la palabra, cuál es la verdadera realidad y por qué es que no tenemos que tomar en poco el sumo sacerdocio que Dios entregó a Jesucristo y nos da el acceso del privilegio de poder estar en su casa. Porque muchas veces nos importa nada venir a la casa de Dios. Y a veces nos queremos acomodar a nuestras cosas, a nuestros problemas, a nuestro el evangelio. Lo acomodamos a nuestra situación, que si me siento mal, que si me siento triste, que qué necesito de Dios. Entonces tal vez, no sé, siempre que me subo aquí al altar, a veces menciono estas cosas, pero es como si nosotros le pusiéramos condiciones a Dios para adorarle, para buscarle. ¿En qué términos yo busco a Dios? ¿En qué términos yo vengo a la casa de Dios? Cuando no nos damos cuenta, o incluso también, por ejemplo, en mi caso, yo estuve años en la iglesia, estuve desde niño, pero eso no me da ninguna facultad, no me da ninguna, sino solamente el revelar de Jesucristo a mi vida, cuando yo lo honre, cuando yo lo obedezca, cuando yo aprenda a entender por medio de la palabra de Dios el privilegio del sumo sacerdocio de Jesucristo en nuestras vidas, y que no es por ninguno de nuestros méritos. Y ahorita
te pido que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 10. Y los voy a ir leyendo rápidamente. Creo que van a aparecer aquí atrás. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 10. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues a mí no se me hace poco eso. Y luego dice más, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, a la luz de estos versículos, estamos viendo que los méritos de Cristo, toda la salvación, la salvación es un don de Dios que fue recibido por gracia, un regalo de Dios que no merecíamos. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, y hablábamos de salvos, siempre salvos. Pero no fue por nuestras obras, no fue porque lo merecíamos. Incluso estando en el Evangelio te vas a dar cuenta de que no son tus obras las que te van a salvar. No son tus hechos, no es nada. A Dios no podemos impresionar a Dios con nada de lo que hacemos. Es que ayudé a una viejita, le ayudé a cruzar la calle. Es que ahora yo miré que a una señora se le cayó una cora y yo fui y soy bien honesto y se la entregué. O cuán honestos somos, o cuán buenas personas somos, o cuán buenos valores tienes, cuánta buena educación. A Dios no lo podemos impresionar con nada de nuestras cosas que nosotros humanamente tenemos. Ni incluso las obras que salen en el exterior. Dios lo que quiere es que obviamente nosotros tenemos que reflejar buenas obras, que lo vamos a ver ahorita aquí en la escritura, en los últimos 2 versículos que leíamos. Fuimos creados para buenas obras, para testimonio de los de afuera y de tus hermanos. Porque estar en esta posición o en el lugar donde tú estás, no estás porque tú fuiste muy bueno. No, hermano, si eso ya lo sé, yo era lo peor del mundo y por eso estoy aquí, porque soy malo. No, pero entiende la parte en la que Dios te dice, no estás aquí porque tienes muchos talentos, porque sabes hablar, porque tienes muchos dones, porque tienes un ministerio, porque tienes esto, porque tienes lo otro, porque tienes la facultad. Aquí hay un diseñador gráfico, aquí hay un músico. No, estás aquí por los méritos ¿de quién? De Cristo, porque Cristo pagó el precio. Entonces esa es la realidad que Dios, nuestro Padre, quiere que como hijos aprendamos a entender que hay un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios y Él es el que nos dio el acceso, que rompió el velo para que pudiéramos entrar ante su presencia. Y su sacrificio no fue en poco. Y su sacrificio no solo es en Semana Santa. Su sacrificio no solo es conmemorar una celebración. Su sacrificio no solo fue vamos a hablarle a los de afuera. No, es para nosotros día a día el mensaje de la cruz. Porque no podemos tomar en poco el mensaje de la cruz en nuestras vidas. Lo que va a dar fuerza, lo que va a dar firmeza, lo que va a dar fundamento es que tú te fundamentes en la palabra de Dios, que tú aprendas a leer la escritura y que tu entendimiento, el espíritu de verdad que mora dentro de nosotros nos va a dar de esa gracia para poder recibir de Dios lo que Él quiere darnos, pero tiene que ver con su plan, con su reino, con su Hijo, no con nada de nosotros. Pero muchas veces queremos venir aquí, que este altar o este púlpito se esté acomodando a mis problemas o a mí, o a ver qué le damos a los hermanos para motivarlos, o a ver cómo le hacemos para encenderlos, para que su llama se active, o vamos a orar para que ellos. No, tú tienes que levantarte y decirle a Dios, tú Jesucristo, tu Hijo Jesucristo está a la diestra tuya y Él es mi sumo sacerdote. Y ese Dios tan grande y tan bueno me hizo merecedor de tu reino. Y vamos a darnos cuenta ahora en estos versículos que leíamos aquí en Efesios, del 5 al 10, lo primero en el versículo 5 son como 6 aspectos de los méritos de Cristo. Y el primero de ellos que dice, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia soy salvo. Él pagó el precio. Y eso no es poco. Nosotros merecíamos la muerte. Totalmente no. Y nos recordamos de nuestra vida pasada, lo que dice Gálatas. Dios nos ha dado juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, los que le recibieron, Dios los ha hecho resucitar juntamente con Él. Y por su gracia soy salvo. Y luego dice el 6, nos hizo sentar también en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por los méritos de quién? De Jesucristo. ¿Se te hace poco de decir de que Dios te dice, mira hijo, por mis méritos yo te voy a hacer sentarte en lugares celestiales? Pero sabes que nosotros no vamos a tener la realidad del cielo, ni la eternidad, ni nada de esas cosas, si no abrimos la escritura, si nuestra vida no se llena de fe. Porque si a nosotros no nos motivan esas cosas, ¿qué quieres que te motive? ¿Qué hacemos? Si la realidad del reino no está en nuestra mente, si la realidad de nuestros corazones está acomodada a este mundo, está acomodada a lo que yo pienso o a mi argumento, que muchas veces se convierte en tropezadero. Dios hace tropezar a los sabios, dice la palabra. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo, estamos en un tiempo donde tenemos el acceso a la tecnología y nos está matando. Y Dios nos dice estas cosas, dice, yo te voy a hacer sentar en lugares celestiales. Pero Dios, y sabes qué más, que Dios dice que somos el resplandor de su gloria. Y eso lo dice su palabra. No, yo quiero un carro, quiero una casa, quiero que se salga mi problema. Y si Dios te quiere ver, que no quiere verte sufriendo, pero Dios quiere que aprendas a ver la realidad de su reino, que te llenes de gozo. Jesucristo viene, pero no solo de una manera de emotiva, de emoción, por emoción aquí. Vamos a dar un mensaje emotivo para que la gente se emocione y que la gente pueda sentir de que está el fuego de Dios aquí. Cristo está aquí. Por eso es que nosotros tenemos el acceso y el privilegio. No es cualquier cosa. Si Dios te promete algo, no han sido nuestros méritos, han sido los méritos de Él en la cruz del Calvario, de derramar su sangre, de ser su carne molida por nuestros pecados. Yo te voy a hacer sentarte en lugares celestiales junto conmigo. Dios nos pone, mira lo que dice Efesios 2:7, Dios nos pone como un ejemplo de su increíble gracia y bondad de todo lo que ha hecho por nosotros, unidos ¿a quién? A Cristo. Pero siempre está Cristo ahí, no estás solo tú. Porque yo puedo venir aquí, o yo puedo venir aquí a impactar con mis cosas, o querer yo impresionar a alguien. No, es porque estamos unidos a Cristo. Y Él va a mostrar su bondad a través del mundo. Aquí lo dice en su palabra, que su increíble gracia y bondad va a ser como un ejemplo increíble de testimonio a las naciones. Tu vida va a ser un testimonio a tus familiares, amigos, vecinos, como hijo de Dios que eres. Pues ya no somos advenedizos. Dios nos ha hecho partícipes de su reino por medio de Jesucristo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo que quiere decir esto es que no vamos a tener de qué jactarnos en el reino venidero. Por eso era lo que te decía. Y esto lo dice su palabra muy claro. Nada de lo que hagamos, nada de lo que nosotros pensemos de que esté bien en nuestro razonamiento humano. Hermano, entonces ¿qué quiere decir? ¿De que no hagamos nada? ¿Que no tenemos que hacer buenas obras? ¿Que no ayudemos? ¿Que no podamos ser proactivos? No, nada de eso. Siempre se malinterpretan las palabras, sino que lo que Dios nos está diciendo es que por tus obras no te creas muy bueno, muy santo, muy sabio, porque por tus obras no, es por Cristo. Incluso los dones que Dios te dé en la iglesia es para que la iglesia sea edificada. Si tú tienes una voz muy hermosa para cantar, ¿quién crees que te la dio? Cristo, para que edifiques a su casa.
Si tú tienes una elocuencia buena, es para que Cristo pueda ser glorificado en tu vida. Si tú sabes comunicar bien las cosas, es para que Cristo se glorifique, pueda ser edificada su iglesia, para que nosotros como piedras vivas, ¿te recuerdas? Como piedras vivas podamos ser edificados. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Solo voy a estar oyendo la palabra de Dios? Pues sí, hermano, tienes que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios y el ser hacedor de su palabra. No hay otra cosa que te va a salvar en esta tierra, o que va a salvar tu alma, que tú pongas en acuerdo con su palabra. Y luego nos dice, Él nos creó. Y aquí está la parte, si tenías alguna duda, ¿no? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes de los tiempos, Dios dispuso que anduviéramos en buenas obras. Pero es primeramente de que entendamos que no son nuestros méritos, sino que son los méritos de Cristo. Que no menospreciemos el sacerdocio de Jesucristo en nuestra vida. Y que tengamos en mente el privilegio, pero no solo de tener en mente el privilegio, de no solo tener un versículo, que no solo sea el tiempo de un mover del Espíritu, porque mira, a través de la historia de la humanidad, incluso en este país, han habido muchos avivamientos, muchos moveres de Dios, muchas cosas increíbles que han pasado. Me recuerdo que en el 2016 estuvimos en Azusa Now y que vinieron muchas personas. Hay moveres de Dios, pero Dios no quiere que solo nos quedemos en los moveres, que vienen visitaciones de parte de Dios. Dios quiere crear un fundamento de que tú aprendas a conocer a su Hijo Jesucristo. El Padre nos va a revelar al Hijo, para que dice, el que conoce a mi Hijo me va a conocer a mí, porque ustedes no me han visto. Yo soy demasiado santo, demasiado poderoso, pero ese Padre que está allá en los cielos, Él sí se quiere revelar a nosotros. ¿Y sabes cómo? Por medio de su palabra. Pero nuestra indiferencia, aunque nosotros seamos indiferentes, aunque nos cause aburrimiento, te vas a dar cuenta más adelante por qué, cuán gran peligro hay, y por medio de su palabra te vas a dar cuenta que si no afliges tu alma, si no preocupamos nuestra alma, va a haber una terrible, me voy a ir adelantando, le voy a hacer un spoiler a lo que va al final, una terrible expectación de juicio para nosotros. Y el otro, que Dios nos ha llamado a permanecer firmes, el otro punto. Y dice Hebreos 19:25, si puedes acompañarme, si gustas, Hebreos. Lo voy a leer rápidamente para avanzar en el tiempo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar tan santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque Cristo es la cabeza de todos nosotros, Dios nos invita a permanecer firmes en Dios. Y lo primero que Él nos dice es: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Te recuerdas que te había dicho que si perdemos la salvación? Dios dice que Él ya pagó una sola vez por nosotros. Que antes tuvo que haber un sumo sacerdote que tenía que entrar y derramar, y había gente que ofrecía sacrificios en los atrios. Pero Dios dice que ya pagó el precio por nuestros pecados. Pero Dios nos está haciendo esa invitación aquí en el libro de Hebreos, que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Cómo vino tu corazón hoy en esta noche? ¿Cómo vino nuestro corazón en esta noche? Porque el ser expuesto a la luz, el libro de Efesios dice que tenemos que ser expuestos a la luz, y a la luz que es Cristo. Y la luz va a ser, está puesta a través de su palabra, porque es la que nos da lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. Con plena certidumbre en tu vida no tiene que haber ninguna duda de que Cristo pagó por ti el precio y no te costó nada a ti. Pero Dios nos hace un llamado y nos dice: ten plena certeza, certidumbre de fe, y acércate con un corazón sincero y purifica tu corazón de tu mala conciencia.
y que tu cuerpo sea lavado en agua, que nos purifiquemos en Él. Porque, hermano, te voy a decir algo. Cuando tú pecas, porque pecamos todos, hoy en el día, levante la mano, ¿quién no pecó? Todos pecamos. Y cuando viene el pecado a nuestra vida, cuando hacemos algo que sabemos que está fuera de orden, nos sentimos mal. Pues déjame decirte que quiero que hagamos algo. Levanten su mano todos los que han aceptado al Señor, pero levántenla bien en alto, sí, sin miedo. Ok. Cuando viene esa culpabilidad, es porque el Espíritu Santo está ahí y te redarguye. ¿O será que alguien en este lugar no siente ninguna culpa? Y no solo hablamos de las cosas que aparentemente son malas, sino cosas que Dios nos está mandando a hacer, no de hace un tiempo atrás o ahorita, sino hace mucho, que nos está diciendo, nos está llamando el Señor. Pero Dios nos está diciendo con corazón certero de que yo ya pagué el precio. Y cuando viene esa acusación, esa viene de parte del enemigo, porque Dios ya te salvó. Dios ya te dio esperanza en Cristo Jesús. Pero a través, lo que sí tenemos que hacer tú y yo es acercarnos encontrar el oportuno socorro. Pero ¿a dónde? Mi pregunta será, ¿a dónde corre a buscar nuestro oportuno socorro? ¿A dónde buscas? ¿Me voy a desahogar? ¿Voy a buscar solución? ¿O le buscas tu solución a tu vida? Por eso yo tengo una controversia con la experiencia. La experiencia no te enseña nada, lo que te enseñan las cosas es Cristo Jesús. Porque Dios nos va a dar el consejo para guiarnos. Porque si eso fuera así, tú no siguieras tropezando en las mismas cosas. Y año con año, y momento tras momento. Y sigues. Pero es porque, ¿sabes qué? Porque tu realidad, tu mente no está conectada con el Señor para decirle, Padre, a esta realidad de la palabra lo tenemos bien en poco. El sumo sacerdocio de Jesucristo. Y lo tenemos el acceso a la mano de decirle, invoca mi nombre, busca el oportuno socorro. Yo estoy aquí, entra con corazón confiado. Y dice luego el 23, el otro que dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermano, cuando te damos una promesa, un principio de Dios, ¿quién crees quién te lo prometió? Fue nuestro Padre, fue nuestro Creador, fue Dios. Entonces, yo sé que muchas veces en nuestras situaciones que tenemos, ¿te recuerdas lo que leíamos en la palabra al principio del tema? Que decía que Dios conoce nuestras debilidades y Él sabe cada flaqueza, Él sabe cada necesidad, Él sabe cada problema que tú tienes, que tú aquejas en el día a día. Pero Dios dice, no dudes, no flaquees, no fluctúes, no tengas doble ánimo, no estés en tus pensamientos, búscame a mí. Por eso te digo, ¿a quién buscas? ¿A dónde buscas el socorro? ¿A dónde buscas el consejo? ¿Lo buscas con lo de afuera? ¿Los buscas con los mundanos? ¿Los cristianos buscan ayuda con los mundanos? ¿O a dónde buscas el consejo para poder salvar tu alma? ¿O tú misma te sabes aconsejar a ti misma? Porque cuando nosotros no aceptamos el sacerdocio de Jesucristo y nosotros buscamos nuestra propia opinión, es como si le dijéramos a Dios, ¿sabes qué? Tú y tu cruz está bien, pero yo voy a seguir mi vida como yo quiero y yo creo que esto es lo correcto.
Y la rebeldía es algo que nos va a distanciar de Dios, que nos va a apartar de su presencia, porque cada vez que hay una fortaleza, esa viene de parte de nosotros y el enemigo está atento para hacerte caer, para hacerte debilitar. Y Dios dice, no, mantente firme, no fluctúes, no te dejes llevar por tus emociones, no te dejes llevar por tu corazón. Fíate del Señor, para que Él te pueda socorrer. Y también dice, y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, a las buenas acciones. Consideremos a los demás. Por eso tú vienes a la casa de Dios. Por eso es importante que te congregues. Por eso es importante de que estamos en este lugar. Mira a tu hermano que tienes a la par. Puedes regalarle una sonrisa si quieres. Pero tu hermano que está ahí, él ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y tú no tienes por qué menospreciarlo. Esa mujer, ese hombre que está ahí, es el que te está edificando como una piedra viva. Y vamos a ser estimulados en amor. Por eso es que las buenas obras son para testimonio, no para jactancia. No para creernos que somos muy buenos o somos muy sobresalientes. Las buenas obras que Dios habla es para testimonio, para estimularnos en amor, para darnos fortaleza. Porque ¿cómo vamos a predicarle al mundo de que, ay, sí, yo soy muy buena gente, pero tienes un mal carácter? No, las personas tienen un mal concepto tuyo como hija de Dios, como hijo de Dios. Pero que a Cristo estamos representando. El sumo sacerdote que está a la diestra del Padre nos está diciendo en esta noche: hijo, considérate a tu hermano, porque es el que va a estar contigo en el reino. Si tú te vas a sentar a mi diestra, él es tu hermano también y él va a estar a mi diestra también. Entonces Dios dice, estimula en amor y a las buenas obras, a las buenas acciones. No solo a los que, como el pastor lo ha dicho aquí, no solo a los que te caen bien. Estimulémonos a las buenas obras. Edifiquemos nuestro templo. Hay que ser un buen hospedador de su presencia. Tenemos que derribar esas fortalezas que hay en nuestra vida y aprender a caminar en acuerdo con su palabra. Si la Biblia nos dice que hagamos algo, no hagas oído sordo. Porque ahorita te vas a dar cuenta, no es como si quisiera llegar a una parte de miedo, de terror, sino sea un llamado a tu vida para que no caigamos en esto. Dios primero nos da todo el lineamiento. Hay un sumo sacerdote en el cielo y ese te da el acceso, el privilegio. Vienes a mi casa porque Jesucristo pagó por ese precio y tú vienes a llenarte porque Él está aquí. Él ya está aquí. No porque seamos muy buenos, sino que Él, y ¿sabes qué? Yo te elegí para que seas mi templo y que mi Espíritu Santo more dentro de ti y para que podamos tener comunión y para que yo te pueda revelar las cosas de mi reino, no los asuntos de este mundo. Entre más acuerdo tengamos con este mundo, menos de Dios vamos a conocer, y cuando venga el tiempo final, ni siquiera vas a querer levantar tus manos para invocar el nombre de Dios. Dice, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Lo que te decía ahorita de la venida del Señor. No tengamos en poco estas cosas. No podemos tener en poco la venida del Señor. Y tampoco dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. No, porque su palabra lo está diciendo. Que no te dejes de congregar, que te estimules en amor y que exhortes. Y tanto más. Pero exhorta con amor, exhorta con la palabra, no con tu opinión. Hermano, tenemos que descartar ya la opinión dentro de nuestros fundamentos y conceptos que tengamos dentro de la vida. Tus fundamentos tienen que ser bíblicos. Tu fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Si tú no tienes un fundamento que esté escrito en la palabra de Dios, vamos a errar y podemos pecar. Porque nuestro fundamento no va a estar en lo que dice la Escritura. Entonces, si Dios te dice que no te dejes de congregar, porque es así como el cuerpo se edifica y aparte le testificas al mundo, porque no solo es, ay, entonces tengo que estar encerrado en cuatro paredes. Te tienes que edificar, estimular, es para testimonio del mundo. Dios te lo está ordenando. No es ninguna organización, ninguna iglesia, ningún local, ningún movimiento. Es Cristo que nos está diciendo, ustedes son el resplandor de mi gloria. Compórtense como esos sacerdotes que
van a llevar mi reino, los que vamos a decir, sí, ven Señor, ven, ven. Pero si te pones a pensar la magnitud de madurez que tenemos que llegar a tener en nuestra vida, que nuestra familia sea un ejemplo a las calles de Gardina, de Los Ángeles, de Torres, donde estemos, que testifiquemos a Cristo, que nuestros hijos testifiquen a Dios. Pero tenemos un peso muy grande que cumplir y a veces sentimos que no hacemos nada. Pues ahí tienes tu casa, tienes tu sacerdocio, tu esposo, tienes un gran sacerdocio, una gran responsabilidad. Esposa, tienes un ejemplo, un rol que cumplir como esposa, como ayuda idónea. Hijos, estar sujetos a sus padres y no estar en rebeldía, porque Dios va a venir a este mundo, sea que lo creas o no lo creas. Tú levantaste la mano y tú dijiste que ya habías aceptado al Señor. Así que si tú levantaste la mano es porque crees en el Señor. Y así que no puedes hacer oído sordo, porque no son mis palabras, es lo que Dios dice ahí. Está escrito para que haya un cambio, un sacudir de mi mente, de mi corazón, de mi alma. Exhortándonos en amor. Y esa parte no es que tú le andes buscando los defectos a los hermanos, porque muchas veces nosotros buscamos señalar la parte donde nosotros somos fuertes. Si tú tienes una parte fuerte donde tienes esa fuerza, tú eres bueno en eso, tú sientes la autoridad para poder señalar a tu hermano. Pero Dios lo que habla es que tú lo exhortes en amor, pero con la palabra, no como envaneciendo tu corazón, porque nada de lo que hacemos es por nuestros méritos, sino solamente por Cristo. Hay que eso se quede grabado en tu corazón. El sacerdocio que Dios tiene para esta generación es a través de Jesucristo. Todos los versículos que hemos leído es por medio de Cristo. Vas a estar en lugares celestiales por medio de Cristo, sentado a la diestra de Cristo, juntamente con Cristo. Todo tiene que ver con Él. ¿Porque quién? Porque el Padre así lo determinó. Y no estás solo, no estamos solos. Dios envió a su Espíritu Santo para que seamos ¿qué? Buenos hospedadores de su presencia. Amén. Y al ver toda esta realidad, ya para ir terminando ya, Dios nos da toda esta realidad de darnos y presentarnos a Jesucristo como el sumo sacerdote, como el que rasgó el velo y nos dio el acceso, ya no una sombra nada más, sino que tenemos el acceso, el privilegio, y que no sea poco, no lo tengamos en poco. Jesucristo nos dio el acceso de entrar a su presencia y de poder que Dios nos revele su verdad, nos revele a su Hijo, y luego nos está dando todo lo que Él ha hecho por medio de sus méritos, por medio de su sacrificio y de lo que nos va a hacer partícipe en su reino. Y lo que luego también nos dice: hijos, estén firmes, no desmayes, no fluctúen, no desmayen, no tengan doble pensamiento, tengan fe, tengan esperanza que Cristo los ha salvado. Y cuando venga el pensamiento de acusación, eso no viene de parte mía, porque yo no juzgo a nadie. Ese es un pensamiento de Satanás como un acusador. Y cuando nosotros acusamos, también nos ponemos en el lugar de Satanás. Acusar a nuestros hermanos, acusar a cada uno de nuestros hermanos. No podemos ponernos en ese lugar, sino edificarnos. Y entonces Dios nos está dando toda la instrucción. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere a todo aquel. Ahora la pregunta que todos a veces quizás nos hemos hecho en algún momento de tu vida es: si las personas pierden la salvación. ¿Por qué Dios nos da todo este panorama para entender esto? Es porque Dios dice que hay una terrible expectación de juicio. Y vamos a leer, para ir terminando ya, el libro de Hebreos 10:26. Y esto sí, si lo puede leer conmigo o lo pueden poner atrás, es en la versión MTV. Si lo tienes en tu teléfono, pues bueno, lo puedes leer. 10:26 al 31 dice: queridos amigos, estos son los que se preguntan si perdemos la salvación o no a través de la palabra. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda, escucha bien, la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa
Este es un ejemplo de la ley de Moisés. Rehúsa obedecer la ley de Moisés. Era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando ellos quebrantaban la ley de Moisés, buscaban a 2 o 3 testigos y los mataban. Y dice en el 29, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, cuando menospreciamos el sacrificio de la cruz? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo. Lo has despreciado. ¿Por qué? Porque has decidido pecar deliberadamente, que no trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Ahora no sé si está contestada tu respuesta, si puedes perder la salvación. La cuestión es esto. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, le fallamos a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Y tenemos que correr al oportuno socorro, que es Cristo Jesús. Y Él está ante el Padre y tenemos que dejar esas malas costumbres, conquistar nuestra alma. Si tienes un mal carácter, no porque Cristo está a la diestra del Padre, tienes que conquistar, pelear con tu carne. No dejes que te venza, porque también Corintios habla de que tenemos que vencer nuestra alma para poder reinar con Cristo. También hay una parte a los vencedores, al que venciere. Pero ahora la parte está al que peca deliberadamente. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hay una terrible expectación de juicio, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué dice, queridos amigos, si sigues pecando a propósito, si tú sigues teniendo acuerdos con el mundo, si tú sigues siendo tibio, si seguimos en nuestra vida, en nuestra tibieza, en nuestra mediocridad, en nuestra vida de que yo voy a la iglesia como yo quiero, yo hago lo que como yo creo, como yo digo, está bien, puedes hacerlo, pero eso sí, aquí lo dice la palabra de Dios. Todas estas cosas te van a llevar a que cuando venga el Hijo de Dios, tú vas a estar en tanto acuerdo con el mundo. Esto se llama apostasía. Vas a apostatar en contra de Dios, vas a renegar en contra de Dios, y tú mismo, ¿sabes qué? Tu mente va a estar tan cauterizada, va a estar tan muerta tu carne, vas a estar que vas a decir, yo no quiero nada con Dios, por X motivo, lo que sea. Y vas a buscar las 1000 excusas, y vas a buscar los 1000 pretextos, y vas a buscar que es que me hicieron, es que me hirieron, es que todo. No, tú, ¿qué hiciste por salvar tu alma? ¿Qué hiciste por entregarte al sumo sacerdote? Porque dice que todo aquel que niega a Dios y que está constantemente cayendo y cayendo, no es que la gracia sobreabunde, no, tenemos que buscar la misericordia de Dios y el oportuno socorro. Padre, conquista esta parte de mi ser. Y creo que en nuestra iglesia, creo que debemos empezar a practicar estas cosas. No aparentar lo que no somos. Y si hay una palabra de exhortación en nuestra vida que nos incomoda, que es incómoda, tenemos que hacer cambios. Porque no solo es para, estuvo bueno esta parte del mensaje, o estuvo bueno esta prédica, o estuvo bueno aquel. Por eso le hablaba de los moveres del Espíritu. No, es que hay un cambio en nuestra vida. Pero un cambio porque no podemos menospreciar, no por lo que Dios nos tenga preparado, sino porque Cristo, no podemos menospreciar, pisotear, dice aquí la palabra. Todo el que ha pisoteado, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Así es como Dios lo mira. Va a llegar un momento en que quizás tengamos cosas que tengamos que cambiar. Quizás puede ser tu carácter, pueden ser hábitos malos, pecados ocultos, pecados que te avergüenzan, pecados que han estado por años ahí ocultos. Pero ¿qué hay? ¿Quién está? ¿Quién te dio cuál acceso tenemos? Cristo, a la diestra del Padre.
O seguimos en nuestra rebeldía, en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, en esos va y viene, o en mis traumas. Cuando Dios te quiere decir: no, hay un sumo sacerdote, no pisotees mi sangre, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso es para todos por igual en la casa de Dios. Para todo aquel que tenga un entendimiento, desde el más jovencito hasta el más anciano en esta casa, hasta el que está aquí parado frente a ustedes, en mi casa, todos por iguales. Dios no es juguete de nadie, y Él es un Dios santo y nos invitó a ser santos. Vamos a invitar a los músicos a que puedan pasar. Pero piensen esto: Dios nos da una advertencia a esta generación, porque somos una generación privilegiada, porque tenemos el acceso de su palabra, porque tenemos el acceso de la tecnología, de poder buscar a Dios, de poder escudriñar más la palabra, de poder aprender más de ella, de poder recibir la verdad de Cristo. Hermanos, Dios quiere una iglesia que no pisotee su sangre. Cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, estamos pisoteando su sangre. Cuando nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios y no producen nada en nuestra vida, al final la Biblia dice que toda obra va a ser probada por el fuego, y la que no se haya hallado digna va a ser echada al fuego y se va a quemar. Y todos los que si tu mente, si tú sientes que ya tu corazón, tal vez hay una esperanza de tu corazón, de que todavía el Espíritu Santo te redarguye, para cuando venga el tiempo malo, Dios va a levantar una iglesia gloriosa, victoriosa, pero va a ser una iglesia en el acuerdo. ¿Sabes cómo? En sus términos. Vamos a cantar de El Rey ya viene. ¿Sabes cuál fue el mayor testimonio de la iglesia de los Hechos? ¿Sabes cuándo fue la mayor predicación que tuvieron? En medio de la persecución. En medio de la persecución. Y vamos a llegar a esos tiempos. No, hermano, pero ¿cómo me dices eso? Dios quiere preparar a su iglesia. Dios dejó en su palabra, hasta nos dejó el estereotipo de las iglesias que iba a haber en este tiempo. Así que, hermano, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No sé si para ti te parece poco, pero solo piensa en algo: tú puedes vivir como quieras, como sigues, puedes seguir haciéndolo. Tú puedes seguir tu vida como a ti te dé la gana, seguir actuando como tú quieras, pero Dios te ama y Dios envió a su Hijo. No lo tengamos en poco. Si tienes que reestructurar, cierra tus ojos en esta noche. Si tenemos que cambiar cosas, si tenemos que entregar esos malos hábitos, los méritos de Cristo, medita en el Señor. Todos somos su creación, desde el más pequeño hasta el más grande en esta casa. Si quieres dar ese paso de obediencia, yo te invito a que puedas venir al altar. No es que nosotros, al invitarte al altar, vamos a hacer algo, o si Dios te ha movido en tu corazón, pero tú sabes que el que toma la decisión de hacer un cambio que transforme tu vida, eres tú mismo con Dios, y puedas ponerlo delante de Dios y decirle: Señor, necesito de ti, he pisoteado tu cruz,
he vituperado, he escarnecido, he sido un necio, he sido un rebelde, he sido un maldiciente. Me he dejado llevar por mi carne, porque muchas veces nuestra carne es la que gobierna. No hay nada del Espíritu Santo cuando dejamos que nuestra propia vida tome acción en nuestros corazones. Pero Dios, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra del Padre, y el Padre nos ama, y su Hijo está echándonos porras. Hijo, confiesa tu pecado. Hijo, entrégame tu pecado. Hijo, entrega esa parte de tu alma que no quiere ser gobernada por mí. El altar está abierto y tú puedes tomar la decisión y decirle a Dios: Padre, mi familia, mi casa, mi sacerdocio, mi asignación dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, Padre, yo voy a ponerme en acuerdo con tu palabra, no con mi voluntad, porque mi voluntad muchas veces te desagrada, aunque yo pienso que te estoy agradando, pero no, tengo que alinearme a la voluntad del Cordero, a la voluntad de Cristo, a la voluntad que rige mi vida, que seas tú el que sea una guianza. Hermano, dile al Señor que sea Él una guianza. Aflige tu alma, preocupa tu alma. Que no dejes que el enemigo gane la batalla, no dejes que Él te venza, no dejes. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario, Él ya fue expuesto. Cristo lo venció con su sangre preciosa. No podemos menospreciar esa sangre, no podemos tenerla en poco. Nuestro Padre nos ama con amor eterno y nos creó para buenas obras, para estimularnos. Por eso no dejes. Es dura cosa, es caer en manos de un Dios vivo. Es horripilante expectación de juicio, no porque tenga que haber miedo en tu corazón, sino porque Dios quiere que tu alma sea salva. Que salves tu alma, salves tu corazón, porque a todos los que le den la espalda, a todos Él viene por los perversos, por los malignos, por el pecado, aplastar la cabeza de Satanás. Él vino a dar vida y esperanza. Él no viene a poder señalarte en este momento. Él nos está dando la oportunidad hoy, este día, de poder ser nuevos. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre. Las personas que están atrás van a ponerse de pie en esta noche también. Vamos a darle la reverencia al Señor, porque la reverencia del que está aquí es el más grande de cualquier cosa en este mundo, de cualquier ser creado, cualquier imperio, gobierno. Cristo está en este lugar y Él merece el honor y la gloria. Puedes hacer en esta noche y decirle a Dios: Padre, yo he pecado, he puesto en poco el sacrificio de la cruz, lo que tú hiciste en la cruz, tu sangre, tu cuerpo que fue quebrantado por causa mía. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, porque hemos blasfemado muchas veces, porque hemos estado en contra de ti. Pero Padre, ten misericordia, aún hay tiempo para poder arrepentirnos y volver a empezar y hacer las buenas obras, y volver a nuestro primer amor, volver a las primeras obras, volver a la gracia, volver a todo lo que el Espíritu de Dios. Majestuoso y majestuoso su nombre es, no hay otro. Dile: Padre, renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi espíritu. Dame un espíritu para poder ser receptivo a tu voz. Hermano, si tienes que hacer un pacto
un trato con Dios y decirle: yo quiero dejar este vicio. Dile al Señor. Tal vez no lo tienes que gritar, sino dilo ahí donde estás. Dile: quiero renunciar. Pero no solo renuncies, sino que se haga una realidad en tu vida. Si hay pecados que nos dan vergüenza, que nos hacen sentir culpables, que el enemigo te acusa, te culpa, y vienes aquí a la iglesia y te ofendes por algo que dicen aquí en la palabra, pero dile al Señor: Padre, mi vida está en oscuridad. Todos los que estamos en este lugar necesitamos al Cordero, necesitamos al sumo sacerdote, y decirle: Padre, ilumínanos con tu verdad, ilumínalos con tu palabra, ilumina mi sacerdocio, restáuralo, restaura las deformidades de mi cuerpo, porque yo quiero allanar el camino, quiero estar listo y preparado para poder recibirte.